Hola, bienvenidos a Alta Voluntaria. Este, como ya saben, es un espacio para hablar de salud, de decisiones difíciles y de cosas que muchas veces, por lo incómodas, tal vez evitamos conversar. Este es un espacio abierto para quienes trabajan en salud, para quienes también han estado del otro lado y para cualquiera que en algún momento se haya enfrentado a alguna pregunta sin respuesta fácil. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas espinosos un poquito. ¿Hasta cuándo tratar? El límite invisible de la medicina. Hicimos todo. Esta es una frase que suele sonar a cierre, como si con eso bastara, como si dijéramos que ya no hay nada más por hacer. Pero después de esta afirmación o alrededor de esta afirmación, hay muchísimas preguntas, muchísimas, que a veces hacemos en susurros y no nos atrevemos a hacer en voz alta. ¿Hicimos todo? ¿Para quién? ¿Quién es el beneficiario real de ese todo? El paciente, la familia, el médico, el sistema. ¿Quién realmente está tomando las decisiones? Porque hay momentos en los que seguir haciendo o tratando no necesariamente significa ayudar. Y ese momento, ese límite para decir ya no más, hasta aquí llegamos, no siempre es evidente. No siempre llega con una señal clara, no avisa y menos aún se nombra fácilmente. Y muchas veces incluso se evita. Estamos acostumbrados a actuar en piloto automático cuando estamos dando manejo, tratamiento y demás, que se nos olvida la esencia más allá de toda esa tecnología médica y demás, se nos olvida el ser humano que está detrás. No siempre es un momento claro o es un momento como exacto en el que sabemos que algo cambió y en el que tenemos que decidir ya no siempre es tan evidente. A veces ese límite suele ser un poquito más sutil y solemos aplazarlo o solemos correr esa barrera pensando en tal vez una decisión más, un intento más, un día más. Y sin darnos cuenta, ese intento más, ese día más, hace que nos olvidemos de preguntarnos si de verdad ese tratar más allá de ese límite realmente tiene sentido. A esto ya se le ha puesto un nombre y se conoce como encarnizamiento terapéutico o también lo pueden buscar como obstinación terapéutica. Y tal cual como su nombre lo indica, es cuando nos empecinamos en seguir tratando más allá del límite viable. Esa obstinación terapéutica o de pronto no entender que hemos alcanzado ese límite, ese techo posible para tratar, se refiere precisamente a eso, a que seguimos haciendo y haciendo cosas que ya no va a cambiar ese desenlace, ya no van a cambiar lo que va a pasar y que tampoco posiblemente van a mejorar lo que se vive en ese tiempo. Muchas veces ese encarnizamiento terapéutico solamente lo que hace es alargar ese tiempo y alargar ese proceso de morir. Renunciar a ese encarnizamiento terapéutico no es abandonar, no es descuido y tampoco es simplemente dejar de hacer. Hasta para el final de la vida hay un acompañamiento y hay cosas que si bien su fin último no va a ser salvar, sí tienen también un propósito adicional. Ese encarnizamiento terapéutico es ese seguir haciendo, pero sin propósito, cuando ya no aporta algo real, cuando ya no aporta nada más. Aquí es donde empezamos a hablar de todo este tema difícil, porque muchas veces, claro que sí, muchas veces se pueden hacer más cosas, pero poder hacer más no necesariamente significa que estemos respondiendo a lo que realmente importa o a lo que cada persona quiere. Esto, como ya nos dimos cuenta, no es un tema netamente de salud, es un tema humano. Cuando alguien está en ese límite de salud en el que ya es muy poco probable
que se puede hacer algo más. No solo está en juego su cuerpo, está en juego todo, sus emociones, sus creencias, sus sentimientos, sus miedos. Y muchas veces en ese momento todos alrededor de la persona que está en ese límite tomamos una actitud tal vez paternalista, por decirlo de alguna manera, en la que nos enfocamos en hacer lo que creemos correcto, pero sin tener en cuenta verdaderamente las necesidades de quien está sufriendo. Y nos enfocamos en eso, en lo que se puede intentar, en ese esfuerzo adicional, en lo que todavía está disponible. Pero como ya les decía, no siempre nos detenemos a mirar más allá. Tal vez si le preguntáramos a la persona que está sufriendo o a la persona que está en ese límite, deberíamos hacerlo, ¿no? Preguntarle realmente qué es lo que necesita, realmente qué es lo que quiere. ¿Está en condiciones de tomar esas decisiones? ¿Querrá más intervenciones dentro de todos esos anhelos y sueños? ¿De verdad quiere seguir sometiéndose a más intervenciones? ¿O simplemente lo que quiere es a alguien ahí, al lado? Hay un libro de Tolstoy, hoy me van a escuchar recomendando varios libros, pero hay un libro particular de Tolstoy que se llama La muerte de Iván Ilich. Y en este libro, mientras se hace toda la narrativa de la muerte de este personaje, se describe en muchos apartados tanto la visión social, por decirlo de alguna manera, como también la visión de esa persona enferma de Iván. Y es algo que es un poquito crudo para hablar y cuando se lee también. Y es que todos alrededor, empleados, familiares y demás, están enfocados es en tratarlo, en mantenerlo con vida, por la figura tan importante que es, por el estatus, por todo lo demás. Pero todos sus esfuerzos están centrados en eso, en mantenerlo con vida a toda costa y en hacer lo que de pronto ellos creían que correspondía para seguir adelante. Pero se les olvidaba la visión del enfermo y efectivamente ese enfermo narra en esta historia que lo que quería y lo que necesitaba era otra cosa. Él ya tenía claro que el final era inevitable, él ya tenía claro lo que iba a pasar, pero precisamente en su afán de protegerlo todos alrededor ignoraban el tema. Y realmente lo que necesitaba Iván era eso, alguien que lo escuchara, alguien que hablara con él sin rodeos del tema. No necesitaba intentos, no necesitaba más explicaciones, no las quería además. Quería cercanía, quería compañía, quería que alguien lo escuchara, quería que no le negaran lo que estaba pasando, que no lo trataran como si no pudiera entender. Quería ese amor, esa cercanía. Y trayendo esa reflexión de esta historia, a veces es lo que nos cuesta ver, esa necesidad real de la persona que está sufriendo. Tal vez lo que necesita una persona en esas condiciones o en ese momento no siempre es algo que se hace, sino algo que se ofrece. Tiempo, cercanía, amistad. Otro de los libros súper recomendado para que lo lean, de Atul Gawande, que es un libro que se llama Ser Mortal, también menciona como esta disyuntiva de una manera muy reflexiva, y es que no se trata de cuánto tiempo vivimos en años, sino de cómo en calidad vivimos ese tiempo hasta el final y de cómo llegamos precisamente a ese final. Vivir es mucho más que simplemente un corazón latiendo. Cuando ese momento al final de la vida de pronto empieza a acercarse, muchas veces no cambiamos nuestra forma de ser, de estar, de pensar. Seguimos haciendo, no siempre porque haya una posibilidad real, sino porque no sabemos cómo detenernos y lo más difícil, no sabemos cuándo detenernos. Ya vimos que a veces ese límite no es tan visible. Pero para seguir con esta reflexión o con esta conversación, es muy importante que entendamos que existe una diferencia entre dos palabras claves. La primera es qué es tratar, qué es dar tratamiento.
Y la segunda, que es prolongar, simplemente prolongar. Tratar tiene un sentido, tratar tiene una finalidad. Busca aliviar, busca mejorar, busca cambiar algo, busca acompañar de una forma en la que todavía suma, así no haya cura posible, pero acompaña. Incluso en esos casos puede tener un valor si ese tratar ofrece calidad de vida en ese tiempo. Pero en el momento en el que eso cambia simplemente a prolongar, prolongar no transforma, prolongar sostiene. Pero sostiene cómo, manteniendo funciones, manteniendo un corazón latiendo, manteniendo un cerebro conectado, pero sin conciencia real, a veces incluso sin dignidad, sin posibilidades reales de mejora o alivio. Su fin únicamente es alargar el tiempo, pero no siempre sostiene al ser humano y a esas necesidades humanas que ya veíamos en el libro que les recomendé al principio. Desde afuera puede parecer lo mismo, pero no lo es. Claro que sí, hay máquinas, hay medicamentos, hay tecnología, hay decisiones, pero es que la pregunta no radica en si los recursos que tenemos son disponibles o no. La pregunta real radica en que si toda esa tecnología, todos esos medicamentos y todo lo que estamos haciendo realmente está cambiando en algo el destino, la calidad de vida, la dignidad de la persona que está enferma, de la persona que lo necesita. ¿Le está generando calidad de vida o solo vida en tiempo? Porque puedes tener signos vitales, pero eso no siempre significa que haya conciencia, que haya relación, ni siquiera existe la posibilidad de que seas quien siempre has sido. Y estas decisiones no se deben tomar en el vacío. Es más, ni siquiera se debe esperar hasta que llegue ese momento para tomarlas, precisamente por lo que el límite no está tan demarcado, no es tan claro. Esas decisiones se toman de acuerdo a la historia personal de cada uno. Hay familias que de pronto pueden sentir que si se detienen están abandonando, o personas que están convencidas que hay que luchar hasta el final más absoluto. Y hay otras personas que entienden la dignidad de otra forma. También están las creencias, todo ese sistema de creencias sociales, personales, espirituales y demás que todos tenemos. Para algunos, la vida tiene un límite que no nos corresponde decidir. Para otros, también existe el derecho a decir basta, ya no más. Y todas esas formas de pensar conviven y coexisten en el mismo lugar. Y en medio de todo eso, hay alguien que cuida. Puede ser familia, puede ser amigo, quien esté cuidando a esa persona enferma. Pero también están los profesionales de salud que se involucran pues en todo este trayecto, por decirlo así. Esas personas están formadas para intervenir, para hacer, para intentar sostener, pero durante toda su formación, a muchos de nosotros nunca nos enseñaron que hay que reconocer cuando ese hacer deja de tener sentido. Cómo identificar ese límite, cómo no obstinarnos más allá de ese límite posible y cómo empezar a considerar la vida no solo desde el punto de vista de signos vitales, sino desde todo el contexto que envuelve, sentimientos, emociones, anhelos, sueños. Y aquí hay algo muy importante para tener en cuenta, no solo tiene que ver con que no hemos aprendido todos a identificar eso, sino que viene esa formación en salud muy cargada de un sentido de responsabilidad muy alto. Y a veces esa misma creencia de responsabilidad hace que querramos tomar las decisiones por las personas que tenemos bajo nuestro cuidado. Y eso no se puede hacer. Cada uno de nosotros tiene libre albedrío y las familias también tienen derecho a intervenir. Así que por eso es muy importante que esas conversaciones se den y se den de forma abierta, natural, con familia, con amigos y demás. Y no esperar hasta el último momento de pronto para dejar que otros decidan por nosotros. También estas personas que están entrenadas para cuidar a otros tienen su propio sistema de creencias, de vivencias, de historias y eso también cuesta
muchas veces soltarlo para poder entender realmente ese rol que jugamos en frente de la salud de otras personas. Esto no es una conversación nueva. Hay personas que han dedicado su vida profesional a acompañar el final de otros. Y muchas de esas personas coinciden en varias cosas, pero coinciden en una muy puntual. Y es que el problema no es la muerte. Morirse, nos morimos todos. Ese no es el problema. El problema es cómo llegamos a ese final. Cómo transitamos la muerte. Nuevamente retomando este libro de Ser Mortal, también se nos menciona que muchas veces nos enfocamos tanto en acumular años y en vivir y vivir más tiempo, incluso cuando ese tiempo pierde calidad, que olvidamos preguntarnos qué es lo que hace que la vida siga teniendo sentido. Catherine Meininx es una médica de cuidados paliativos que escribió un libro que se llama El final en mente, y ella describe también algo muy importante para tener en cuenta en toda esta conversación, y es que morir no necesariamente es caótico, no necesariamente es doloroso, pero cuando cruzamos este límite, cuando nos obstinamos y caemos en ese encarnizamiento terapéutico, es posible que efectivamente ese final sí se vuelva tortuoso, sí se vuelva caótico, poco empático y que se vuelva incluso un poco más crudo en su intervención sin medida. Igualmente, Elizabeth Kubler-Ross, que tiene un libro llamado Sobre la muerte y los moribundos, ella también insistía en este tema que a simple vista parece sencillo, pero que es demasiado profundo. Y es que al final de la vida, los seres humanos no necesitamos solo intervenciones, necesitamos ser escuchadas, reconocidas y no ser reducidas únicamente a un diagnóstico, a un síntoma, a una enfermedad, sino que se nos vea con toda esa integralidad humana. Igualmente, otra médica pues que ha dedicado su formación a todo el tema de cuidado paliativo, Ana Claudia Quintana, tiene un libro que se llama La muerte es un día que vale la pena vivir, y nos invita a reflexionar que nuestro trabajo no es evitar la muerte a todos nos llega, sino de cuidar la vida hasta el final, de que cuando lleguemos a ese final sea de la forma más digna y humana posible. Y yo creo que tal vez por eso el tema resulta un poquito incómodo, porque no es solo es información, no solo es conocimiento, sino que tiene que ver con lo que cada ser humano considera importante, por lo que cada ser humano cree que es vivir, que es morir, que es dignidad. Por más avances científicos y tecnológicos que haya, hay algo que la medicina no puede hacer y es que no puede responder por ninguno de nosotros. ¿Qué significa realmente vivir? La ciencia puede medir, puede tratar, puede aliviar, puede intervenir, puede prolongar, pero nunca ha podido decidir por cada uno de nosotros, y en algún momento todos vamos a tener que estar frente a esta pregunta, no en teoría, sino en la vida real. Tal vez esa no sea una pregunta para dejar hasta ese momento o para pasarla en piloto automático. Tal vez esa pregunta o esa serie de preguntas sea para hacérnoslas ahora. Así que los invito a contestar. ¿Qué es para ti vivir? ¿Qué cosas hacen que tu vida tenga sentido? ¿Hasta dónde te gustaría que intervinieran por ti? Si tú no puedes, ¿quién decidiría por ti? ¿Esa persona lo sabe? Porque muchas veces estas decisiones se toman tarde, cuando ya no hay claridad, cuando ya no hay conciencia, cuando ya no hay voz, cuando estamos tan vulnerables que quien tiene que decidir es otro. Y ahí sabemos, hacer no siempre es suficiente. No se trata solamente de tratar, intervenir, medicamentos, tecnología y demás, sino de lo que cada uno de nosotros hubiera querido para esa etapa de la vida. ¿Qué esperamos, qué anhelamos, qué soñamos? ¿Hasta cuándo queremos que intervengan? Eso no es para darle una respuesta, ni siquiera tiene una respuesta sencilla.
y puede haber tantas respuestas como personas que escuchen esta historia. Esto tiene como finalidad abrir esta conversación. Es una conversación que a veces dejamos para después o que omitimos o que no tenemos en cuenta. Y en esta conversación todos los puntos de vista tienen cabida. Este es el primer episodio de 2 sobre este tema. En el siguiente episodio vamos a ir un poquito más allá, sin dejar de lado lo más importante: el respeto por la vida, el respeto por la dignidad humana, el respeto por la forma en la que cada uno de nosotros la entiende. Si este episodio te hizo pensar, te hizo incomodarte o te dejó con preguntas, te invito a que participes, a que hables, a que lo compartas, a que pongas tu punto de vista sobre la mesa, porque estas conversaciones no son solo de unos pocos, son de todos. Los espero en el próximo episodio y ya saben, si no lo contamos aquí, se nos queda atorado entre el esternón y la vergüenza.